Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarlos en una emisión más de Ir Más Allá. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que desde el año pasado, a finales del año pasado, tomó relevancia y en este año cada vez más surge esa controversia tanto en el ámbito jurídico, pero también político. Se habla de que desde hace 10 años se quiso o se exigió que el ejército regresara a los cuarteles porque se sacó. Sin embargo, hoy se debate una ley, la Ley de Seguridad Interior, porque dicen que si no, están fuera de la ley. Pero para comentar este tema, el por qué lo estamos tratando en Ir Más Allá, quisiera hacer rápidamente un recuento. Como les decía, en 2006 el presidente, en ese entonces Felipe Calderón, sacó al ejército a las calles para combatir el crimen organizado. Sin embargo, uno de los sustentos que utilizó fue que dicha acción estaba dentro del artículo 89, en una de las fracciones de la Constitución, que otorga al presidente de la República la facultad de disponer del ejército, la armada y la fuerza aérea para salvaguardar la seguridad interior. Generó esto, a su vez, una gran inconformidad. Había grupos que lo aceptaban, pero otros también lo señalaban, porque decían que el ejército en las calles era inconstitucional y también violentaba los derechos humanos. Así siguió un poco entre el debate y la exigencia, pero por eso nos acostumbramos también a ver al ejército realizando acciones de seguridad pública, patrullando las calles. Sin embargo, fue hasta finales de 2016, 10 años después de que se sacó, que se plantea por la vía jurídica regular o regresar al ejército a sus cuarteles. En diciembre fue cuando tomó mayor relevancia, cuando el general de división, Salvador Cienfuegos, dio un manotazo al exigir que se aprobara el marco jurídico que defina hasta dónde pueden intervenir las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Y fue ahí que en 2017 comenzaron, sobre todo, los temas en el ámbito legislativo. Diversas fracciones parlamentarias, entre ellas el PRI, el PAN, el PRD y ahora también hasta el Verde, han presentado diferentes iniciativas en el Congreso de la Unión. Se habla que son 5 incluso desde 2015. Unas están en la Cámara de Diputados y otra en la de Senadores. Está en suspenso. A la fecha sigue el debate jurídico y político para aprobar la Ley de Seguridad Interior y de manera general se plantean reformas a varios artículos constitucionales, entre ellos el 29, 73, 89 y 129. Pero bueno, esto es lo que nos lleva a comenzar a debatir este tema a nivel nacional, pero que también obviamente tiene un gran impacto en el ámbito local y estatal. ¿Por qué? Bueno, porque en efecto está en ese dilema de si el ejército debe de realizar, ojalá y podamos regresar conmigo para poder abordar el siguiente tema, porque para abordar este tema se invitó a una persona muy conocedora en el tema. Él actualmente está y es el comandante de la 11 Zona Militar en Zacatecas. Sin embargo, queremos saber quién es él para poder abordar este tema, y estamos hablando del general de brigada Guillermo Almazán Bertotto. Vamos. Soy el general de brigada diplomado de Estado Mayor Guillermo Almazán Bertotto. Tengo 57 años de edad. Desde 1977 me encuentro prestando mis servicios en el Ejército Mexicano, por lo tanto, acumulo 39 años con 10 meses. Tengo el grado de doctor en Defensa y Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales de México. Mi vida militar comenzó en 1977 cuando ingresé al Heroico Colegio Militar, de donde después de 4 años me gradué como subteniente del arma de caballería. Fui avanzando de las diferentes jerarquías hasta el actual grado. Presté mis servicios en muchos lugares en la República Mexicana y tuve la oportunidad de concluir estudios en la Escuela Superior de Guerra, donde adquirí la categoría de licenciado en Administración Militar y diplomado de Estado Mayor. Posteriormente, presté mis servicios en diferentes dependencias de la Secretaría de Defensa Nacional y unidades del Ejército. Dentro de las que más destacan, se encuentra como comandante de 2 regimientos blindados de reconocimiento y una brigada blindada. También fui jefe de Estado Mayor de la Primera Brigada de Policía Militar y de la 23 Zona Militar en Tlaxcala. La Secretaría de Defensa Nacional me dio oportunidad de realizar estudios en el curso
básico y avanzado de blindaje en el fuerte Knox de los Estados Unidos. También estudié posteriormente en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, estudios a distancia, donde adquirí una especialidad en planeación estratégica. En Canadá tuve oportunidad de asistir a el curso Predespliegue de Operaciones de Paz en Kingston, Canadá. La maestría en Seguridad Nacional que realicé en el Colegio de Defensa Nacional y posteriormente el doctorado en Defensa y Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales me permite un bagaje académico que busca precisamente extender la información, abordar temas de seguridad, de defensa y la seguridad en múltiples expresiones. En diferentes universidades he participado en la Universidad Iberoamericana hablando sobre seguridad internacional y la política de defensa nacional del Estado mexicano. En la Universidad Panamericana también abordé el tema de la política de defensa del Estado mexicano. En el Centro de Estudios Superiores Navales he sido conferencista también con temas afines y en mi paso como director del Colegio de Defensa Nacional y anteriormente también fui invitado a desarrollar temas relacionados con la defensa nacional, con la función de defensa nacional. Pertenecer a la Secretaría de Defensa Nacional es un gran compromiso y una distinción. El hecho de encontrarnos dentro de una Fuerza Armada, el Ejército Mexicano, que brinda un gran abanico de oportunidades laborales, académicas, de desarrollo personal y profesional, implica, por supuesto, un compromiso con el pueblo de México, es una distinción, es una satisfacción el poder prestar mis servicios a la sociedad a través de hacerlo con la mejor preparación que yo pueda obtener para desempeñarme mejor en los cargos que se designan y la gran satisfacción y deuda que uno tiene con la patria, con el Estado mexicano, que facilita que muchas personas, como su servidor, tengamos oportunidades de desarrollo, oportunidades académicas en este ámbito en el que se maneja la función de defensa nacional. Y bueno, pues como ya vimos quién es nuestro invitado, pues yo le agradezco el haber estado aquí presente, que yo sé que con todos los permisos habidos y por haber, ya puede estar acompañándonos. Muchas gracias, general, por acompañarnos en este tema tan interesante. Muchas gracias, es un gusto, licenciada Mejía, el poder estar aquí en este sistema zacatecano de radio y televisión con la oportunidad de presentar esta faceta de las Fuerzas Armadas, particularmente de la Secretaría de Defensa Nacional. Bueno, yo antes de hacerle la primera pregunta, quisiera primeramente partir de dos conceptos que están dentro para poder entendernos mejor. Y ojalá me puedan apoyar al hablar qué es la seguridad pública, que está enmarcada en el artículo 21. Ojalá y lo podemos poner, porque de esto va a partir lo que le voy a preguntar al general. El artículo 21 en la Constitución, es la que establece que la seguridad pública, se leo rápidamente, es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal o Ciudad de México, los estados y municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en términos de la ley. Eso es la seguridad pública. Y bien, ahora la seguridad interior, que es lo que ahorita está causando revuelo, que esa va a ser la siguiente pregunta para el general, es que ciertamente está contemplado dentro de la Constitución, pero aquí el problema que se cuenta es que no se especifica ampliamente de qué se trata, cómo les corresponde, y hasta una ley secundaria se hablaba, pero dice así, que se encuentra enunciada en la fracción cuarta del artículo 89, que faculta al titular del Ejecutivo Federal para disponer de la totalidad de la Fuerza Armada para la seguridad interior. Sin embargo, aquí el dilema es que no se cuenta con una definición del concepto de seguridad interior.
Esto es lo que yo quería mencionar para hacerle la primera pregunta, luego de que a nivel nacional pues se debata en el por qué, si es verdad, si no es verdad, de que el ejército va a estar haciendo tareas de seguridad pública y de que ese manotazo que dio pues prácticamente el secretario de la Defensa Nacional. ¿Cuál es la postura? Tenemos en la Secretaría de Defensa Nacional, primero, bien diferenciado el ámbito de competencia de las autoridades. Bien lo dijo usted, la Constitución, artículo 21, señala que es competente la autoridad civil para atender la función de seguridad pública, que es una función de Estado. La seguridad pública tiene como bien tutelado la propiedad de las personas, sus bienes, su propia protección, el orden y la paz público. A pesar de que en la Constitución, desde 1824, nuestro primer marco jurídico constitucional nacional, en ese año estaba ya asentado a la noción de seguridad interior y se vino obteniendo en los siguientes réplicas de nuestro texto constitucional en 1857 e incluso en 1917, que aún se conserva. Sí. Seguridad interior es una noción, es una función de Estado que no ha sido abordada desde el ámbito académico civil. Ajá. Y que carece de una normatividad secundaria que la defina. Este desconocimiento por la parte de la mayoría de la sociedad mexicana sobre en qué consiste la función de seguridad interior y cuáles son los bienes que tutela, proporcionando precisamente esa condición de orden interno garantizado para que pueda ser aprovechada para el desarrollo nacional, es lo que ha dejado en suspenso el que se haya legislado sobre ese tema. La demanda, la sugerencia de Fuerzas Armadas de tener una ley de seguridad interior se finca precisamente en tener ese marco definitorio de competencias, de participación, de tareas que corresponden a las Fuerzas Armadas, porque como función de Estado, seguridad interior sí, no es exclusivo de las Fuerzas Armadas. Que esa es una de las partes que tal vez vale la pena recalcar, ¿no? Porque sí menciona, de hecho no tuve la oportunidad de ver todas las iniciativas, algunas mencionaban eso, de que quién le competía y que incluso marca que se debe de hacer un consejo de seguridad interior donde estén involucradas todas las instituciones. Pero mi pregunta es, con esta ley de seguridad interior, porque al momento de que el secretario de la Defensa Nacional dice, si no hay esa ley, estamos prácticamente fuera de la ley. Eso es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Se estaría militarizando la seguridad pública? Definitivamente no. El espíritu de una ley de seguridad interior no es ese. Hay una necesidad de que el Estado mexicano tenga una normatividad en esa materia, en esa función de Estado, repito y recalco, función. Al tratar de armonizar las diferentes responsabilidades que le corresponden a las autoridades competentes en seguridad interior, implica que exista una serie de asignaciones y facultades a autoridades en los tres órdenes de gobierno, además de las Fuerzas Armadas, que constitucionalmente ya está la disposición para que el presidente pueda hacer uso de ellas para garantizar la seguridad interior del país. Esta ley de seguridad interior, que se debate, que se propone en varias fracciones parlamentarias, también no afectaría lo que marcan las leyes internacionales? No, porque primero que nada se encuentra el Estado mexicano muy comprometido con respetar la normatividad internacional, los estándares internacionales en todos sentidos, particularmente en su marco jurídico. Tiene que estar armonizada cualquier ley dentro de México con lo que convencionalmente se ha
aceptado seguir internacionalmente, particularmente dentro de la égida de la Organización de Estados Americanos y por supuesto de la Organización de Naciones Unidas. No puede haber una contradicción jurídica en ese sentido. La ley tendría que tener una armonización completa. No podría ir, por lo tanto, en contra de la normatividad internacional. Por ejemplo, ¿qué son lo que marcan los estándares internacionales y que van apegado a lo que ustedes demandan, de que se les dan pues ese marco jurídico que están exigiendo? Sí. Partiendo de que, ya lo había usted presentado, la seguridad pública corresponde, es una función a cargo de autoridades civiles, las autoridades militares deben de proporcionar en casos de alguna situación establecida en la ley sus recursos. Son recursos extraordinarios, son recursos superiores para que la autoridad civil pueda llevar adelante su función en la seguridad pública. Precisamente el acompañamiento que se hace por exigencia de la sociedad y por instrucciones del presidente de la República, de que las Fuerzas Armadas actuemos en apoyo coadyuvante de las autoridades de seguridad pública, se hace de manera subsidiaria, nunca sustituyendo, nunca usurpando funciones. Y por eso, para poder tener el marco definitorio de participación en tiempo, forma, lugar y particularmente en las situaciones que se precise, es que se requiere esa regulación que ahorita no la tenemos. Actuamos porque la sociedad lo pide, porque el presidente lo ordena y lo hacemos de manera muy solidaria con esas autoridades que son las competentes para que los mexicanos gocen y les proporcionen a través de ellas su seguridad inmediata, su seguridad pública. Algo que se ha debatido y ojalá y lo podamos también poner en pantalla es en ese artículo, el 29, porque lo menciono por una razón, que en los casos, o se ha actuado que en los casos de invasión, es el artículo 29, los casos de invasión, perturbación graves de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión de la Comisión Permanente, es en ese momento cuando se podría restringir o suspender en todo el país determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculos. Menciono esto, bueno, no sé si lo tuvimos ahí en pantalla, pero era importante o es importante mencionarlo porque desde que se sacó el ejército a las calles, se mencionaba que cuando se sacó, pareciera ser que se basaron también en este artículo, pero no se cumplieron y de manera ilegal estaban en las calles. ¿Es así, general? O sea, 10 años sí estuvieron como en la ilegalidad, ¿realmente? No, definitivamente no. Hay varias tesis jurisprudenciales que datan del año 2000, son 6 en total, en que la Suprema Corte de Justicia dictaminó que era legal el que las Fuerzas Armadas estuvieran y participaran en asuntos de seguridad pública cuando la necesidad y el interés nacional así lo requiera. Y ahorita que usted menciona el artículo 29, 2011 fue un año de gran relevancia para nuestro marco constitucional. Se reformó el artículo primero, en donde se extienden todas las garantías, todos los derechos humanos de las personas en forma general, se quedó muy bien establecido. El artículo 29, que data y no ha tenido reformas, menciona que en los casos que usted citó, cuando hay graves alteraciones de la paz pública o en caso de guerra, se podrían suspender algunos derechos, pero hay derechos humanos que son inalienables. No se pueden suspender el derecho a la vida, el derecho a la propiedad. Podría quizás algunos que corresponde a eso ver a las legislaturas, cuáles para poder, en caso de extrema necesidad, restituir condiciones de orden y paz públicos en determinados lugares. Podría ser el derecho al tránsito o el derecho a permanecer en algunos lugares.
pero definitivamente hay derechos humanos inalienables que para nosotros, dentro de nuestra formación y dentro de nuestro principio de legalidad, no podríamos dejar de observar. Ahora, me llama la atención de lo que menciona, que sí, en efecto, se están basando en la jurisprudencia que existen, pero que estas pueden cambiar en cualquier momento también, depende a veces de los magistrados que tengamos en su momento, y que es por ello en el que marco regulatorio esté dentro de la Constitución. En este momento, ¿cuál se podría decir que es la situación actual? Estamos hablando de 10 años, salieron a las calles, patrullaron, realizaron, porque incluso el mismo presidente de ese entonces, Felipe Calderón, mencionaba que las instituciones de seguridad simplemente habían sido rebasadas y que a ustedes se les habían conferido atacar, en este caso, al narcotráfico, algo que se supone no les debería de tocar a ustedes hacerlo, pero ahorita, a 10 años, estamos igual o peor, se logró verdaderamente, porque ustedes son como la última parte de la seguridad a lo que puede utilizar un presidente de la República. Las Fuerzas Armadas efectivamente cumplimos misiones apegadas a la legalidad. La Constitución enmarca esas dos funciones generales dentro del artículo 89, fracción sexta, que faculta al presidente a preservar la seguridad nacional, y para ello puede utilizar al Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacionales, tanto para la seguridad interior como defensa exterior de la Federación. Ambas funciones, seguridad interior y defensa, no han tenido sus leyes secundarias para que definan la participación. Lo más confuso se ha dado en la participación dentro de seguridad interior, que lo definiría yo de la siguiente manera: es la actuación de los diferentes órganos del Estado, de todos los órganos de gobierno, buscando que las instituciones funcionen para preservar la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho. Por lo tanto, la función de seguridad interior no es exclusiva de nosotros. Tenemos una participación que debe ser articulada con otros órganos del Estado para que cada institución, haciendo su parte, pueda abonar a esa gobernabilidad y a mantener el Estado de Derecho. Actualmente, consideramos que hemos cumplido y hemos estado apegados a la legalidad, partiendo, aunque sí, usted lo menciona, son tesis jurisprudenciales que están quizás ahí con un alfiler. Por eso se requiere una ley secundaria que distribuya las funciones, nos dé el lugar que debe de tener cada autoridad para intervenir, conforme la gradualidad de un evento lo necesite. Y esa ley secundaria pues está en manos precisamente de la sociedad y de sus representantes. Pero en este caso es que hablar de las cuestiones militares con las funciones de los civiles, que en este caso los representantes civiles son nuestros senadores y diputados federales, que según entiendo hay desde 2015 comenzaron a presentarse las iniciativas por diferentes fracciones parlamentarias, son 5, 3 en la Cámara de Diputados, 2 en la de Senadores, o viceversa, no recuerdo. Pero aquí lo importante es que lamentablemente también tiene una parte política. Y la parte política y la parte jurídica es la que en muchas ocasiones llevan en entrampar todo el avance. Hasta ahorita usted sabe cómo está este avance de la situación de la ley de seguridad, porque mencionan que algunas se buscan que están como más a modo de las exigencias, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, contrarias a otros que dicen que no se les deben conferir ciertas pues facultades que a lo mejor alguna que otra ley sí lo exige. Bueno, yo creo, y que definitivamente no corresponde a la realidad, no es una ley a modo, no es una ley que se exija para dar facultades a las Fuerzas Armadas extraordinarias y fuera o que contradigan o que se contrapongan a otra normatividad jurídica nacional. Es evidente que, y eso lo considero, que como ha habido poco debate académico, poca investigación sobre lo que es la función de seguridad interior, que ha sido
de alguna manera soslayada por los intelectuales, ha habido quizás polémica, ha habido quizás debate, puede ser una función poco comprendida. No es exclusiva en México eso. Las otras Fuerzas Armadas en países tienen su ley de seguridad interior. Está la de Chile, está la de Argentina, con funciones muy precisas para la actuación de las Fuerzas Armadas cuando las instituciones civiles, autoridades con diferentes competencias, son superadas por el evento. El evento no necesariamente es el fenómeno o evento, no necesariamente tiene que ver con delincuencia organizada. Aquí en México quizás es la expresión más crítica que hemos tenido, pero la participación subsidiaria de Fuerzas Armadas en apoyo de todas las autoridades civiles, todas las instituciones que tienen una competencia en preservar la gobernabilidad democrática, es cuando aportamos nuestros medios extraordinarios, nuestra disciplina, nuestros valores, nuestra organización, para poder tener una ayuda subsidiaria a esas facultades y competencias de las instituciones. Fíjese que quiero, ahorita que menciona mucho la palabra y que eso es que solamente son subsidiarios, yo recuerdo que también cuando dio el manotazo el general Cienfuegos decía que los militares no estudiaron para perseguir delincuentes y que los mismos militares ya no querían estar en las calles. Y retomando en el punto en el que estamos, que cuál es la situación actual, en efecto, ustedes no quieren, no están persiguiendo actualmente delincuentes, están en los cuarteles, o cómo están actualmente los militares. Nosotros estamos, sí, nos ven transitando en las calles porque tenemos un despliegue territorial nacional que nos permite estar cerca de lugares donde puede requerirse la presencia de Fuerzas Armadas. Nos tienen que ver en las calles, nos tienen que ver circulando de un lado para otro. Ahorita nuestra función es estar en coadyuvancia a la autoridad civil para poder acompañarla, fortalecerla, empoderarla. Queremos y estamos ciertos que el Estado, los estados están fortaleciendo a sus policías. Tenemos que ayudarles en ese tránsito, tenemos que estar con ellos y nuestro despliegue territorial obedece a necesidades principalmente de poder estar cerca donde puedan ocurrir desastres naturales. Nuestro despliegue nos permite estar más cerca, tanto para ayudar a la población a paliar en desastres naturales, a paliar que es en parte incendios, de la seguridad nacional. que es parte de seguridad nacional y podríamos, cuando sobrepasa las autoridades… Seguridad pública. No, no es seguridad pública, es seguridad interior. Ya no están haciendo acciones, actividades de seguridad pública. No, no es seguridad ¿Ya pública. La seguridad pública no podemos hacerla, pero podemos coadyuvar con las autoridades. Queremos empoderar a la policía, queremos darle espacio, tiempo y espacio para que se vayan preparando, que lo están haciendo y nos sentimos muy orgullosos de eso. ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque también he visto que en muchos de los estados, incluyendo Zacatecas, y alguna vez hice esta pregunta, el propio gobernador, era si el debate de la ley de seguridad interior significaba que también había puesto todavía en más rigor a las instituciones de seguridad pública. ¿Es como haberlos dejado solos? Haberlos dejado solos, no entiendo la pregunta, perdón. ¿Ustedes no están ya haciendo el trabajo que les confería a las policías? Siempre lo han hecho ellos. Nosotros hemos intervenido tratando de coadyuvar, de hacerlos fuerte. Pero la función de investigación le corresponde a la Procuraduría. Tienen recursos. Hay ocasiones que nos piden apoyo para poder fortalecer lo que ellos están haciendo en el lugar. Y nosotros lo hacemos de manera periférica. Sí, fíjese que se nos está acabando el tiempo, pero antes de irnos le voy a hacer a bote pronto, le voy a dar palabras y usted me dice alguna respuesta corta. Yo le quiero preguntar, ¿qué me diría seguridad nacional? Es la función de Estado para preservar la soberanía, integridad e independencia de nuestro país. ¿La seguridad interior? Es la función del Estado mexicano para preservar la gobernabilidad democrática, el funcionamiento eficaz de las instituciones y el Estado de Derecho. ¿La seguridad ciudadana? Seguridad ciudadana es una intelequia, es una noción que todavía no está muy bien consensuada.
no tiene sustento jurídico, aunque muchos estados y académicos la han abordado. Se trata de compaginar tanto parte de la función de seguridad pública con un enfoque orientado a preservar los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Policías? Son instituciones que merecen todo nuestro respeto. Merecemos una policía nacional, una policía estatal, policías municipales fuertes, consistentes, que tengan un orgullo en sí mismos, bien pagadas, con un proyecto profesional que les permita entregarse a la sociedad. Ejército mexicano. Es una fuerza armada que está al servicio de los mexicanos. Narcotráfico. Una expresión del crimen organizado que ha puesto en gran problema a la sociedad nacional actualmente. Muchas gracias, general. Se nos acabó el tiempo. Yo le agradezco haber estado aquí. Es un placer. Muchas gracias a todos. Yo me despido. Hasta el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta siempre.